Bienvenidos a todos de nuevo a esta nueva edición del programa de María a la luz del misterio de Cristo, en el que estamos reflexionando sobre las enseñanzas del Papa Juan Pablo II, el Santo Padre Juan Pablo II, sobre María, que escribió en la encíclica Redemptoris Mater, esta encíclica que escribió después del Concilio Vaticano II y que él dice que había meditado y como custodiado tanto en su corazón. Ya sabemos que para Juan Pablo II la figura de la Virgen era muy amada, era muy querida, no solo por la piedad familiar que había recibido en su casa, sino porque él había profundizado muchísimo en la figura de María, en la historia de la salvación, y él confiaba mucho en la acción de María en cada momento de la Iglesia. Como el Papa estaba ya previendo en esta encíclica el gran jubileo del año 2000, pues vuelve a poner delante de nuestros ojos, volvía a poner a María como igual que había hecho Dios antes de la encarnación. Él había elegido a María, la había hecho inmaculada y la había preparado. Pues él dice que justamente antes del año extraordinario de la redención, el año 2000, el gran jubileo, había que poner a María en nuestros ojos porque ella era el modelo del Adviento. ¿Cómo se espera la gran gracia de Jesucristo? Pues como ha hecho María. Y esta imagen de María como aquella que antecede la venida de Cristo, que el Señor prepara como modelo de la Iglesia que espera a Cristo, nos es muy útil y muy conveniente en todos los tiempos. No tenemos que quitarla de la vista a la Virgen María, que nos habla muy claramente de que Dios quiere seguir actuando en el mundo y de cómo le abrimos nosotros la puerta de la humanidad, para que Él siga bendiciendo, siga salvando y siga llevando a plenitud su plan de amor con los hombres. Nos habíamos quedado en que María era proclamada por su prima Isabel como feliz porque había creído y que aquello había, digamos, hecho comenzar una peregrinación, dice el Papa, en la fe de María. María acepta lo que el ángel está diciendo de parte de Dios, no entiende cada detalle, pero cree en la globalidad de aquello y espera y acepta la globalidad de aquello que contienen estas palabras. Sería un poco, pues digo yo, como cuando uno se casa, o en mi caso, pues cuando uno hace los votos religiosos. Claro, uno lo hace no sabiendo cuáles son las implicaciones una por una que se van a desarrollar durante la vida de la persona, pero acepta uno y se fía y se abandona en el amor providente de Dios y en esta elección de Dios, que proviene fundamentalmente de esta vocación, de esta elección de Dios, de que esta no va a fallar. Pues en esto nuestro modelo sigue siendo la Virgen. Ella, como dice el Papa, ¿no?, va también moldeando, va también agigantando su capacidad a medida que va comprendiendo el misterio de Cristo. Esto es una cosa impresionante, pero es verdad también en nuestras vidas, ¿no? A medida que vamos comprendiendo cuál es el plan de Dios sobre nosotros, ¿no?, qué es lo que Él quiere hacer surgir en nosotros a través de una situación, de una circunstancia, ¿no?, pues a través igual de un sufrimiento quiere hacer surgir en nosotros la serenidad en las pruebas o la paciencia, igual el perdón, igual la capacidad de reconciliación, igual un amor más puro y más desinteresado. El Señor quiere hacer surgir todas estas obras de su gracia y de su santidad en nosotros. Y las pruebas de la vida nos van moldeando y nos van haciendo crecer, acrecentando. En María, que ya era grande, pues la van agigantando. Pero en esto María aprende. Y el Papa dice con una palabra muy familiar para nosotros y muy bonita, que María es también discípula de su Hijo. Discípulo es el que sigue los pasos del maestro, ¿no? Es no solo el que aprende del maestro, el alumno o el
o el estudiante, sino el que le sigue. Es también verdad lo que dicen los pedagogos, que uno no aprende la ciencia del maestro, sino que aprende al maestro. Entonces María, viendo a su hijo, aprende la misión también que tiene ella, la que tiene el hijo, pero también la que tiene ella. Y en esto Jesús pues no pierde ocasión de instruir a su madre, de enseñar a su madre. Y el Papa nos muestra pues tres aspectos, tres episodios de la vida de María. Uno, cuando a la edad de 12 años realizan la peregrinación anual que siempre hacían los judíos a Jerusalén durante el tiempo de Pascua para hacer el sacrificio anual que hacían los judíos. Y va la familia al completo, va María, Jesús y José. Jesús tiene 12 años y por lo tanto ya está iniciado como varón adulto, capaz, digamos, para el culto a Yahvé. Entonces Jesús acompaña, pero a la vuelta se queda en Jerusalén y además es que ni avisa. Sale la madre seguramente en la caravana de las mujeres, el padre en la caravana de los hombres y María y José piensan que Jesús está pues con el otro, porque parten tranquilamente pensando que Jesús sigue a uno de los dos, pero Jesús se ha quedado en el templo y ni siquiera ha avisado. Cuando descubren que no está ni con uno ni con otro, vuelven a Jerusalén, lo buscan y al tercer día lo encuentran. Y Jesús está tan tranquilo conversando y debatiendo con los maestros de la ley en el templo. Y María le pregunta: ¿cómo nos has hecho esto? Bien está pues que decidas quedarte en el templo, pero ni siquiera avisar, o sea, avisar que estás aquí para que no nos llevemos este soponcio que se han llevado los pobres. Y Jesús la responde con unas palabras que son, como digo, una de esas llaves destinadas a abrir como una nueva cavidad, ¿no? Como un nuevo ensanchamiento en el corazón de esta madre. Le dicen: ¿no sabíais que yo debo de estar en las cosas de mi Padre? ¿No sabíais que yo no soy un hombre para mi padre y mi madre, sino que yo soy un hombre al servicio de Dios y al servicio de la humanidad? Todas estas cosas María las meditaba en su corazón precisamente porque son esas cuñas, casi podríamos decir, ¿no? Que hemos experimentado seguramente alguna vez en la vida también, que es como que te van abriendo y aunque sea doloroso, te van como abriendo, como digo, la capacidad de acoger, de comprender y de responder, ¿no? Personalmente y responsablemente, como cooperar a esa misión de Dios. El segundo episodio es cuando una mujer se acerca a Jesús y en su entusiasmo, porque dice: este hombre es extraordinario, entonces como mujer que es, pues piensa en la madre de este hombre extraordinario y con un sentimiento de alegría como y de alabanza a ella, dice: dichosos el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Jesús, cuando oye esa alabanza, corrige, por así decirlo, el peso en el que la mujer pone la alabanza. Claro, esta es una mujer, entonces para ella es un honor, claro, la maternidad, como lo ha sido siempre, un honor. Dar a luz un hijo, sobre todo un hijo extraordinario, como esta mujer observa en Jesús, es un gran honor. Por lo tanto dice: qué honor tu madre que te ha traído al mundo y te ha amamantado. Y dice: sí, qué honor mi madre, claro, pero no por el hecho de la maternidad carnal. Dice Jesús: dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Si mi madre es feliz y es dichosa y bienaventurada, es por su actitud, porque ella ha escuchado, y escuchar significa primero ser capaz de hacer silencio. El Papa llama a la Virgen la mujer del silencio. Por tanto, escuchar y dar una respuesta. Y la respuesta es acoger esa palabra de Dios y cumplirla. Dichosa María por su fe, por su acogida.
empezamos a ver que Jesús va ampliando esta misión de la maternidad de María, no ya solo a engendrar la humanidad de Cristo, ya de por sí una misión altísima y sublime, sino a la maternidad de la fe, a lo que la fe produce, lo que la fe da como fruto. Más, digamos, explícitamente, en otra ocasión, vienen María, la madre de Jesús, con otros familiares, y los apóstoles se lo anuncian. Está aquí tu madre y tus parientes, tus hermanos, dice la Biblia, porque no tiene otra palabra para pariente. Hermano es primo, es sobrino, es una cosa genérica, hermano. Y te buscan. Y Jesús dice, ¿y quiénes son mi madre y mis hermanos? Y de nuevo, con una expresión paralela, dice, los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Es decir, esta fe, escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre da fruto, dice la Biblia. Escuchar la palabra de Dios y conservarla como la semilla conserva, como la tierra conserva la semilla, esto es lo que produce fruto. La maternidad consiste precisamente en acoger la palabra de Dios y dejar que produzca fruto. Lo que engendra vida es esta actitud de acogida y esta apertura a la vida sobrenatural que produce la fe en nosotros. Ahí vamos viendo, ¿no?, cada vez como más explícitamente que Jesús va redirigiendo, digamos, la maternidad de la parte meramente, no ya solamente física, ¿no?, sino familiar, lo que es una madre, una nodriza, claro, pero también una maestra, tal, a otra dimensión, que es la dimensión espiritual. Es como si Jesús quisiera abrir la maternidad de la Virgen no solo al hijo que ha tenido de la carne, sino a los hijos espirituales, a la maternidad espiritual que ella, como mujer que ha creído, como primera creyente y como, digamos, aquella que ha tenido una fe más grande, ¿no?, más excelente y extraordinaria, ¿qué es lo que va a engendrar esa fe? Va a engendrar una maternidad espiritual. En este camino es impresionante ver cómo María mira a su hijo y su hijo actúa de maestro con ella, ¿no? Por eso a María se la llama la primera discípula de Jesús. Y en este seguir a su hijo, el corazón de María se va como ensanchando a medida de la misión que el Señor le ha confiado y le va a confiar. Y María le sigue. O sea, la cosa más impresionante de todo esto es que María ha sido preparada por la gracia de Dios, la gracia santificante, por el amor con que Dios la ha mirado, para crecer hasta la medida de lo que tiene que ser dentro de la misión del Redentor, de la misión de su Hijo. Pues nos quedamos alegremente y felizmente contemplando la persona de María, que ha respondido siempre con flexibilidad, con disponibilidad y con alegría a lo que Dios le ha ido pidiendo, y pedimos para ella también, como decía el Papa, su mismo corazón, su misma disposición. Pues seguiremos adelante en este tema en los próximos capítulos.